Bendiciones, bendiciones, mis preciosas amigas. Qué privilegio poder saludarlas, compartir con ustedes la palabra del Señor. Hoy tenemos un estudio en el cual vamos a estar hablando acerca de una fe inquebrantable. Vamos a hablar de la vida de José. Terminamos hoy con nuestras enseñanzas de una fe inquebrantable. Y culminamos entonces con la vida de José en Génesis 37, mis preciosas amigas. Vamos a permitir que el Señor hable a nuestros corazones, que el Señor transforme nuestros corazones, que el Señor toque nuestros corazones, que el Señor nos hable. Amadas, rindamos nuestra sabiduría ante el Rey de Gloria, rindamos nuestras coronas, rindamos nuestro entendimiento humano para que Dios hable. Dispongamos todo nuestro corazón para que el Señor entonces nos revele a través de su palabra lo que Él nos quiera enseñar. Padre, te damos gracias, Señor, reconociendo que tú eres quien está al mando, tú eres el Maestro, tú eres el Rey de la Gloria, Señor, mi Dios del cielo. Y hoy de forma muy especial, Padre, venimos delante de ti pidiéndote, Señor, que seas tú transformando, restaurando, libertando, Señor, sanando, Padre, y también, Señor, renovando nuestra fe, Padre de gloria. Toca los corazones, Señor, que necesitan de ti, Padre, que necesitan esta palabra. Señor, que el enemigo no tenga parte, Señor, en esta palabra que tú traes hoy, mi Dios del cielo. Padre, declaramos, Señor, que esta palabra, Señor, va a echar fruto y va a hacer raíces profundas en nuestros corazones, Señor. Que va a prosperar, Señor, mi Dios del cielo, conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos, Señor. Abrimos nuestros corazones, nuestros oídos. Padre, nos disponemos, mi Dios del cielo, para recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Amén y amén. Bueno, mis amadas, esta palabra, como les dije, está en Génesis 37 y habla acerca de José. José era un joven de 17 años y se encontraba apacentando las ovejas, ¿verdad? Con su papá, con sus hermanos. Su papá le tenía la confianza de ir y vigilar lo que estaban haciendo sus otros hijos, porque dice la palabra que sus otros hijos tenían mala fama. Y sin embargo, Israel, el papá de José, tenía pues cierto interés o un amor diferente al que tenía por sus otros hermanos, porque dice la Biblia que lo había tenido en su vejez. Y le mandó a confeccionar entonces una túnica de colores, con mangas largas. Entonces, esto que trajo en medio de sus hermanos, trajo celos, trajo en consecuencia de que no le hablaran a José, de que lo hicieran a un lado, de que lo odiaran incluso, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él tenía el favor de su padre. Pero también, además de esto, José tenía sueños que Dios le daba. Él comenzó a tener esos sueños y se los contaba a su papá y a sus hermanos. Dice la palabra del Señor que comenzó a soñar con unas gavillas que se inclinaban ante él y la de él quedaba erguida. El otro sueño era que con las estrellas, el sol, la luna, igualmente también se doblegaban ante él. Eran sueños proféticos que Dios le estaba dando, dándole a entender lo que iba a pasar en el futuro. Por supuesto, él contaba estos sueños con aquella inocencia porque no sabía el trasfondo de lo que Dios estaba mostrándole. Y dice la palabra que su papá trataba de meditar en ello, su papá trataba de reflexionar en eso, entender el plan y el propósito de Dios a través de esos sueños. Entonces, cierto día, pues sus hermanos fueron a apacentar las ovejas y luego fue José también con ellos. Y dice la palabra que lo echaron en un pozo, le hicieron creer a su papá que estaba muerto y lo vendieron a los medianitas, dice la palabra. Entonces, los medianitas lo vendieron a un hombre llamado Potifar, funcionario de Faraón y capitán de la guardia. Fíjense entonces lo que pasó en la vida de José. Esta es la primera prueba de José, mis amadas, y es donde el Señor comienza a demostrar el propósito que tenía en la vida de José y el favor de Dios en José. Fíjese entonces que dice que cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allí lo vendieron a Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras que José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor
estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Amada, este hombre había sido vendido como esclavo. José estaba como esclavo en la casa de Potifar. Pero fíjense que me llama mucho la atención que dice que Dios estaba con él, que Dios le favorecía en todo, lo que él hacía lo hacía prosperar. Entonces, no hay situación adversa, amada, que tú puedas estar atravesando hoy donde Dios no te pueda ayudar, porque no se trata ni del proceso, ni de la situación, ni de los que te rodean. Se trata de que mientras tú estés disponiendo tu corazón y hagas todo para Dios, el Señor va a prosperar la obra de tus manos. Amén. Confía que donde tú estés, a donde tú vayas y en la situación donde tú te encuentres, Dios no va a cambiar su fidelidad y su amor hacia ti, amada amiga. Fíjate entonces que dice que lo hacía prosperar en todos y José ganó la confianza de Potifar y lo colocó como administrador de todos sus bienes. Fíjense entonces la confianza por la gracia que él tenía sobre él, la gracia de Dios. Pero ¿qué pasó? José era un joven, ¿verdad? Que era atractivo, dice la palabra, de buen parecer. Y entonces a la esposa de Potifar se le metieron ideas en la cabeza y comenzó a seducir a José. Por supuesto, José mantuvo su integridad, mantuvo su posición, le dijo que no, pero ella inventó todo para difamarlo, tomó parte de su ropa y hizo como que él la quiso violar o seducir a ella. Por supuesto, Potifar le creyó a su esposa, enfurecido de todo esto, lo metió a la cárcel. La segunda entonces prueba que pasa José en medio, ¿verdad?, del proceso. Dios le estaba dando sueños maravillosos. Imagínese a José en ese momento diciendo: Señor, si tú me hablaste, si tú me dijiste, ¿verdad? Si tú me mostraste cosas y ahora yo estoy como esclavo y ahora estoy en la cárcel. Imagínese eso. Pero ¿cuál fue la actitud de José? Y también, ¿qué hizo Dios en medio del proceso de José? Fíjense, dice que entonces Potifar lo mandó a echar a José en la cárcel porque estaba enfurecido, ¿verdad? Pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Grande es el Señor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de los prisioneros y de todo el que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada y dejaba todo en sus manos. Fíjese entonces que ahora José no está en la casa de Potifar, sino que está en la cárcel. Pero aún en la cárcel, amada, fíjese lo que es la misericordia, el poder, el amor de Dios y cuando Dios quiere cumplir el propósito en tu vida. Pero ¿qué hizo José? José no dejó de revelar sus dones, José no dejó de servir, José no dejó de administrar bien las cosas, José no dejó de dar fruto. Estaba en la cárcel, estaba pasando una prueba, amada, y aún así la actitud de José fue hacer de lo malo algo bueno. Entonces, ¿qué quiere hoy enseñarnos el Señor? Que no importa la circunstancia, la situación, amada, no importa lo que tú puedas estar pasando en este momento, no dejes de dar fruto, no dejes de servir, no dejes de revelar lo que Dios ha depositado en ti. En lo poco o en lo mucho, nosotros debemos permanecer fieles al Señor. ¿Qué actitud estás teniendo hoy ante la prueba? ¿Qué actitud estás teniendo hoy ante las dificultades? Amada, estás revelando los dones, estás revelando el carácter de Cristo en medio de esa situación. Amada amiga, fíjate que entonces dice que como el Señor estaba con José, lo hacía prosperar en todo lo que hacía. Amén. Luego se presentó el copero, el jefe de panaderos, tuvieron sueños. José reveló a ellos el significado de los sueños que ellos tuvieron y les dijo: acuérdense de mí, acuérdense de mí. Y luego ellos salieron de la cárcel y Faraón comenzó también a tener sueños. El faraón comenzó a tener sueños y llevan a José porque no había más nadie que pudiera interpretar esto. Llevan a José porque tenía, ¿verdad?, al Espíritu Santo de Dios sobre él. Lo llevan a la casa
de Faraón, y Faraón comienza a contarle los 2 sueños que él había tenido, 2 sueños recurrentes, dice. Entonces, ¿qué le dice José? José le dice, son 2 sueños, pero en realidad son uno solo. Y las espigas y las vacas que están hermosas son 7 años de bonanza, de prosperidad, y las vacas flacas y las espigas secas, todo esto significa 7 años de hambruna. Y comienza a descifrar todo, y no solamente eso, sino que comienza a darle las estrategias. ¿Sabes por qué, amada? Porque cuando Dios te muestra un sueño, te muestra un propósito, Él no te va a dejar a ti desamparada. Él también te va a equipar. Él también te va a mostrar las estrategias. Él te va a mostrar qué hacer, cómo hacer. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que dice su palabra, que Él nos prepara y Él nos capacita para la batalla. Él nos entrena. El Señor nos instruye, dice la palabra del Señor, amada. Entonces, fíjense cómo no solamente Dios le da a José la revelación de los sueños, sino que le da las estrategias para poder pasar ese tiempo, amada, de cuando sea la cosecha buena, el tiempo de la abundancia, recoger, ¿verdad? Le dio las especificaciones de la cantidad que iba a recoger para luego almacenarla en graneros, colocar administradores y todo lo que él está contando a Faraón. Y luego, para que la gente no muera en la época de hambruna, tener ya la reserva, amada amiga. Entonces, cuando él está contando esto a Faraón, ¿qué hace Faraón? No hay más nadie, otra persona que pueda tener entonces, ¿verdad?, a cargo para que pueda llevar a cabo este plan, sino tú, que estás recibiendo de parte de Dios esta revelación, esta estrategia. Entonces, dice la palabra de Dios, podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios. Ellos están reconociendo, ellos están viendo que en José está el Espíritu Santo de Dios, amada. Y qué importante es que cuando tú estés, donde tú estés, en cualquier temporada, en cualquier circunstancia, en tu casa, en el trabajo, en la enfermedad, en la abundancia, en la salud, amada, la gente pueda ver que en ti está el Espíritu Santo de Dios, que en ti está, que en ti mora el Espíritu Santo de Dios, amada amiga. Entonces continúa la palabra y dice, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi pacto y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré mayor autoridad que tú, porque yo soy el rey, le está diciendo entonces Faraón a José. Luego que pasa todo esto, ¿verdad? Que José le muestra a Faraón todo lo que, el significado del sueño, se ponen manos a la obra y comienzan a hacer todo el plan. Entonces, luego que acontece de que los hermanos de José vuelven a Egipto y se encuentran con José. Pasan una serie de situaciones, amada, donde él se encuentra con sus hermanos, pero ellos no los reconocen. Luego que ellos no los reconocen, José nace en su corazón, tiene el deseo de ver a su hermano menor, que fue el único que no conspiró contra él, y comienza a idear como un plan, coloca ahí en la comida de ellos una copa para que ellos luego regresen, pero con su hermano. Y bueno, llegan luego todos a la casa de José. Y fíjense lo que pasa. Pero antes de eso, dice que José hace la promesa a sus hermanos. Vamos a leer qué promesa le hizo José. Dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, antes de morir su padre, dejó estas instrucciones. Dígale a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de tus siervos, de los siervos del Dios de tu padre. Los hermanos pensaban que José estaba guardando rencor, que José no los iba a perdonar. Ellos estaban creyendo eso. Pero fíjense el corazón de José. Dice que cuando José escuchó estas palabras se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron, fíjense que aquí el Señor nos está revelando que se está cumpliendo la palabra, el sueño que le había mostrado a José de las gavillas. No era de que José quería que ellos se inclinaran, era que Dios le iba a colocar en una posición en la cual, como iba a ser gobernante de Egipto, ellos se iban a tener que inclinar
ante el gobernante. Entonces fíjense cómo se cumplió el sueño profético que Dios estaba mostrando allá cuando estaba con sus padres, con su familia, cuando Dios le estaba dando los sueños. Entonces dice la palabra del Señor de que aquí nos tienes, somos tus esclavos, le dijeron ellos. Y les dijo José, no tengan miedo, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Fíjense el corazón, Él les está diciendo a sus hermanos, no teman, yo no les voy a hacer daño, simplemente quiero decirles que yo no soy Dios. ¿Quién soy yo para juzgarlo? ¿Quién soy yo para pagarles mal? ¿Quién soy yo para ir en contra de ustedes? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. El plan de Dios, amada, siempre va a ser superior a tu dolor, a tu desierto, al valle de sombra que puedas estar atravesando. Y nosotros tenemos que tener una mentalidad de reino. Cuando nosotros tenemos una mentalidad de reino y caminamos en lo que dice la palabra, nuestra fe se vuelve inquebrantable. No caemos en estar juzgando ni en estar queriendo ir a vengarnos ni endurecer nuestro corazón contra aquellos que tal vez en un momento nos hicieron mal, levantaron falsos, tal vez personas que como los hermanos de José, lo hicieron a un lado, lo odiaron, lo despreciaron, incluso lo tiraron en un pozo, lo hicieron pasar por muerto y le dijeron a su padre que había perdido a su hijo. Lo vendieron como esclavo. Amada amiga, fíjense todo el mal. Y él sabía que ellos habían hecho mal. Pero con todo y eso, ¿cuáles fueron sus palabras? Ustedes pensaron hacerme mal, pero todo eso Dios lo tornó para mi bien. Y no solamente para mi bien, sino para el bien de mucha gente. Grande es el Señor, amada. Por eso en medio de tu proceso, mi dolor no es más grande que el propósito que Dios va a hacer en medio de mí. En tu proceso, di, Señor, tú eres más grande que todo lo que yo pueda estar viviendo. Señor, el propósito que tú tienes conmigo, con mi familia y con los que van a ver tu gloria es mayor que lo que yo pueda estar atravesando hoy, amada amiga. Dice la palabra para salvar la vida de mucha gente. Amén. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Fíjense la fe de José, fíjense el corazón de José. Y así con el corazón en la mano, José los reconfortó a ellos. Amén. Esa es la actitud, amada amiga. Nosotros tenemos que imitar a Cristo. Este hombre guardó su corazón, como dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque del mal mana la vida. Para ver el cumplimiento del propósito de Dios, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Para que nuestra fe se vuelva inquebrantable, nosotros no podemos permitir que nada ahogue nuestra fe, que nada mate nuestra fe, amada, sino que al contrario, regar nuestra fe ¿con qué? Con perdón, con amor, con compasión, con misericordia y decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Mira, cada vez que te pasa una situación difícil, que tú veas que algo sale mal y tú quieras, ¿verdad? Ir, amada, simplemente guarda la calma y di, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Quién soy yo para condenar? ¿Quién soy yo? Mira, este hombre pasó todos esos procesos, el primero, el segundo y luego la muerte de su papá, bueno, todo, ¿verdad? Pero su padre, sin embargo, le dijo que perdone a sus hermanos, que perdone a sus hermanos. Entonces vemos que un propósito, porque ese hombre fue puesto allí por Dios para poder administrar todo eso que estaba, los alimentos, para que pudiera la gente estar abastecida y no morir. Era un propósito mayor. Ya Dios tenía todo calculado. Ya Dios tenía el plan y el propósito, amada. Y asimismo yo sé que Dios lo tiene también contigo, amada amiga. Dios también lo tiene contigo. Fíjense que José convirtió sus experiencias negativas en algo positivo. Él perdonó, él le dijo, eso que ustedes intentaron hacerme, ese mal que ustedes intentaron hacerme, Dios lo tornó para mi bien y ahora yo lo puedo ver así.
Cuando tú pasas el desierto, tú no sales igual, tú sales fortalecida, tú sales con una fe más fuerte, tú sales con una madurez espiritual diferente, amada, tú sales con un depósito, con una gloria llena de Dios para poder darla a otros, amada amiga. Entonces, el propósito de Dios es mayor que lo que nosotros podamos estar atravesando, amada amiga. Para culminar, vamos a leer, ¿verdad? Una fe inquebrantable es aquella, ¿verdad?, que pone toda su confianza en el Señor. Y el Señor ha dicho, en el lugar de tu prueba yo extenderé mi gracia. En el lugar de tu prueba yo extenderé mi gracia. La gracia de Dios no dejó de estar con José. El amor de Dios no dejó de estar con José. Al contrario, él pudo ver, ¿verdad?, prosperar todas las cosas que hacía porque Dios estaba con él. Tu prueba solo es el escenario perfecto para manifestar lo que Dios ya escribió de ti. Visualiza tu temporada, visualiza tu próxima temporada dando lo mejor de ti porque tus sueños se van a manifestar en el tiempo perfecto de Dios. Saldrás de esa prueba promovida, restaurada, coronada de favor y revestida en justicia, amada. El mal que estás viviendo hoy está forjando a la mujer de bien que influenciará la vida de muchos. Amada amiga, tal vez tú no lo estás viendo, pero Dios está depositando en ti un testimonio. Cultiva una vida llena de integridad y obediencia y podrás experimentar nuevas dimensiones de fe, de favor y revelación del cielo. Yo quiero decirte que de ese lugar donde tú estás, ese lugar tal vez ese desierto, cuando tú salgas, tú no sabes si Dios va a volver a llevarte allí para ser de bendición a otras personas. Y hoy quiero precisamente decirte eso que aconteció en mi vida, en la vida de mi familia. El Señor nos llamó para levantar una obra en Miramar, en Venezuela. Y precisamente fue del lugar donde nosotros pasamos una terrible prueba, un terrible proceso, lo cual fue, ¿verdad?, el asesinato de mi papá. Esa terrible prueba para nosotros fue, bueno, nuestro mundo se nos desboronó, pero la gracia y la misericordia de Dios siempre estuvo con nosotros, nos restauró. El Señor sanó nuestros corazones, vimos la gloria de Dios, pudimos perdonar. Todavía el Señor está haciendo cosas extraordinarias, todavía el Señor tiene cosas por hacer. Como vimos en José, Él va dando cumplimiento a cada cosa, ¿verdad? No significa que Dios tarde, significa que Dios tiene misericordia y espera que muchos se arrepientan, amada. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Colocó en nuestros corazones levantar una obra que se llama Enciende una Luz, en el cual está siendo de bendición a ese pueblo donde nosotros salimos heridas, donde nosotros salimos como dañadas, donde nosotros salimos lastimadas. El Señor, ¿qué hizo, amada? Todo ese mal lo tornó para bien. ¿Por qué? Porque dispusimos nuestros corazones, rendimos nuestros corazones, entendiendo de que el dolor que pasamos no es mayor que el propósito de lo que Dios quiere hacer para reconstruir ese pueblo, amada. Ese fue el llamado que Dios hizo en nuestras vidas. Rendimos nuestros corazones y estamos viendo la misericordia de Dios. Estamos viendo a Dios obrar en familias. Estamos viendo cómo Dios está supliendo para esa obra. Y le damos al Señor toda la gloria y las gracias porque es algo que no podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Es algo que no podemos lograr sin Él, sino con su ayuda, con su amor y con su respaldo, amada. Por eso lo que tú estás viviendo hoy, amada, lo que tú estás pasando hoy, trata de verlo con los ojos de la fe, pero sobre todo guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Perdona, amada amiga, bendice y agradece, amada, porque Dios de ese desierto, Dios de eso que tú estás viviendo hoy, va a ser un propósito mayor para gloria de su nombre. Amén. Mis amadas, hemos terminado este estudio. No saldrás igual. El Señor está fortaleciendo nuestra fe. Ya para el mes que viene tenemos nuestros próximos estudios. El Señor nos está hablando acerca de la madurez espiritual. Nos está hablando acerca del corazón de Jesús, acerca del carácter de Jesús, un corazón conforme
al de Cristo. Así que vamos a estar pasando, vamos a tener ayuno también, ya eso lo tenemos listo y lo vamos a estar pasando entre mañana y pasado mañana para que ustedes tomen nota, para que se animen, para que comencemos a orar, a ayunar y a recibir del Padre todo eso que el Señor está trayendo. Entonces vamos a pasar la información, dispongamos nuestros corazones, mis amadas, porque el Señor nos está revistiendo de su favor, de su gracia. El Señor está haciendo de nuestra fe una fe inquebrantable como el diamante. Bendiciones.